Instrucción. Revelación. Alineamiento. Pastor Josué Chen. Impartiendo vida a las naciones. La palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? No le escucho. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga conmigo, amén. Acabamos de leer en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Padre, yo oro en esta noche para que alguien, Señor, reciba una unción en sus oídos, una unción en su corazón, una unción en su espíritu, para que esta palabra llegue como una semilla, como agua fresca, para que esta palabra, Señor, sea, Padre, un abono, agua para el corazón de alguien, Padre, para que los ojos de alguien se le abran al escuchar tu palabra. Señor, yo oro para que no haya obstáculo en el corazón de los hijos que por escuchar y escuchar y escuchar, Señor, se les ha entenebrecido el entendimiento. Yo cancelo toda aquella tiniebla que no deja que alguien vea lo que ya tú le entregaste. Yo oro, Padre, para que tu voluntad se cumpla en el corazón de los hijos que reciben esta palabra en esta noche, y que sus ojos, sus oídos espirituales sean abiertos para ver, para escuchar tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el que lo cree diga amén y dé un aplauso poderoso a Jesucristo. Aleluya. El día miércoles estuvimos hablando un poco acerca del crecimiento. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Estuvimos hablando por qué crecer, según Lucas capítulo, si no me equivoco, era Lucas 3, versículo 54, si no me equivoco, o Lucas 5. Bueno, los que estuvieron el miércoles, que anotaron, ¿Lucas qué? Lucas 2, 54. Según Lucas 2, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y también crecía en ¿qué? En gracia, pero en dos perspectivas: para con Dios y para con los hombres. O sea, Dios miraba a Jesús crecer y los hombres miraban a Jesús crecer. Había dos formas que Jesús crecía. Desde lo eterno lo veían crecer, pero también lo veían crecer desde lo natural. Entonces, crecer tiene dos expectativas o dos funciones de crecimiento. La palabra crecer desde lo natural ante la vista de los hombres es dar fruto. Cuando algo crece, está listo para reproducirse. Cuando algo crece, está listo para multiplicarse. Estoy hablando en lo natural. Dios en lo eterno no necesitaba que Jesús creciera de niño a adulto simplemente porque iba a cumplir un proyecto. Dios desde lo eterno estaba viendo a Jesús desde la eternidad en un estado de perfección, como siempre estuvo. Jesús no nació en la tierra, Jesús viene de la eternidad, o vino desde la eternidad. Entonces Dios no estaba asombrado, wow, ese es un bebé que será mi hijo. No, Dios lo conoció antes. Él estuvo siempre desde la eternidad con el Padre. Entonces, para Dios, crecer de Jesús no era un tema de ser bebé a ser hombre. Para Dios, el crecer de Jesús era estar listo para cumplir un propósito. Y yo le quiero enseñar esto porque le estoy repasando lo que hablamos el día miércoles. Y todo desde lo eterno es algo perfecto.
Voy a repetírselo. Todo desde lo eterno es algo como perfecto. Escúcheme, cuando Dios hizo Edén, lo hizo como una sucursal del cielo, como una sucursal de la eternidad. Todo en Edén era perfecto. Y escuche esto, Dios no vino aquí a sembrar semillas de árboles en Edén. O Dios agarró, removió la tierra y empezó: voy a sembrar una semilla de mango aquí, para que cuando Adán venga haya un palo de mango. Eso no fue lo que pasó. Con su Biblia, como dice que pasaron las cosas. Todo lo que Dios creó, ¿cómo lo creó? Perfecto, en su punto de ¿qué? De reproducción. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero en lo perfecto de Dios, cuando Dios hizo Edén, Dios no hizo un leoncito y una leoncita. Dios no hizo un palito de ciruela. Todo Edén estaba de un chasquido de la mano de Dios, o de una palabra que dijo: produzca la tierra árboles que den fruto. ¿Y saben qué sucedió? Árboles con frutos se fabricaron enseguida con la voz de Dios. No se fabricó una semilla. Cuando Dios dijo: produzcan animales, no viene entonces la pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Cuando Dios dijo: produzcan animales, ¡bum!, salió un huevo. No. ¿Qué salió? Una gallina. No salió un pollito, salió una gallina. No salió un potrillito, salió un caballo, salió una yegua. O sea, todos los animales que Dios creó, los creó listos ¿para qué? Para reproducirse. Listos, preparados para reproducirse. Porque lo perfecto de Dios, cuando está listo, cuando algo crece, está listo ¿para qué? Eso es crecer. Dios lo que hace, lo hace en un punto de multiplicación. ¿Alguien está conmigo? Eso es eternidad. Por eso Jesús vino, nació porque era necesario ser hombre. Pero Jesús en su segunda venida no va a venir al vientre de una mujer otra vez, porque ahora viene no como hombre. Usted ha escuchado que dice el profeta que él es el cordero, ¿y qué más? Hay dos tipologías de Cristo: es cordero y es... ¿Cómo que usted no sabe, Dios mío? Si usted hasta pone la figura y yo lo veo, cordero y león. No sabía, ¿cómo no vas a ver si usted lo pone? Yo lo veo que lo pone en su estado, el león de la tribu de Judá, que usted lo pone. Jesús tenía una tipología en la profecía de ser cordero, pero también ser león. ¿Y usted sabe cómo vino Jesús en su primera venida? Isaías lo dice también. ¿Cómo qué? Como cordero. Porque como cordero fue llevado ¿a dónde? Pero como león nadie lo va a llevar, ningún matadero. ¿Sabe cómo viene ahora? El león de la tribu de Judá se aparecerá un día en las nubes. No como niño, como alguna gente de el niño Dios. El niño Dios no existe. Lamento defraudar a alguien esta noche. El niño Dios no existe. Este fue un proceso. El niño de Dios no hace milagros. Usted no le puede orar al niño Dios porque no existe. Él, después que vino, la Biblia dice en Filipenses que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Que el Padre le dio una posición en el cielo sobre todas las cosas. ¿Y por qué ahora que Él volvió, el Padre le dio eso? ¿Sabe por qué? Porque creció. Pero como creció, pastor, si ya era perfecto. Pero es que vino a cumplir un propósito. Y cada vez que algo cumple propósito desde la eternidad, ¿sabe qué pasa? Crece. Cuando vino de una forma. Pero cuando vuelva, no volverá así. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9, pero que por lo cual Dios también
lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó. ¿Qué es eso de que lo exaltó? Que le dio una posición más alta. Porque todo lo que cumple el propósito crece. Voy a repetir eso. Usted puede tener 20, 25 y 30 años en el Evangelio, pero si usted nunca llega a comenzar a cumplir el propósito de su llamado, ¿qué va a pasar con él? Nunca habrá crecido. Pastores, que tengo 20 años, eso es nada si usted nunca ha cumplido el propósito. Nada. Permítame decepcionarlo, pero si usted nunca se ha cedido a obedecer a Dios cuando lo ha llamado, usted sigue siendo un niño para Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que no cumple el propósito para Dios ha crecido. Es más, no tiene sentido. Yo lo enseñé el día domingo, yo no sé cuánto estuvieron aquí. El proyecto de una planta para alguien que siembra, ¿qué pasa si usted siembra una planta de naranja y nunca da naranjas? ¿Para qué entonces la sembró? Por eso la Biblia dice que todo árbol que no da fruto tiene un destino. ¿Cuál es el destino? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice la Biblia? La suya, ¿qué dice? ¿Será que cortado? ¿Por qué un árbol que no da fruto será cortado? Porque su propósito es dar fruto. Y si no da fruto, por eso Jesús llegó donde una higuera estaba bien bonita, llena de hojas y todo. Jesús abrió, buscó en la higuera higos y no encontró. ¿Sabe qué hizo Jesús? La maldijo y se secó. ¿Por qué se secó? Porque no tenía frutos. Créame que si usted tiene un árbol para sombra, bueno, ese es su propósito, para eso lo tiene. Pero si lo tiene para fruto, o es de fruto, no tiene sentido que usted siembre 50,000 plantas de tomate y ninguna eche. Saque todo eso y siembre otra cosa. ¿Por qué? Porque nada de lo que no cumpla el propósito por el cual fue enviado no funciona, no sirve. ¿Qué es crecer desde la perspectiva de Dios? Entonces, ¿cómo llamarnos? Les gusta tener iglesia para venir, sin propósito alguno. ¿Y cuál es el propósito de alguien que viene a la iglesia por 30 años? Salvarse. No, te salvo desde el día que creyó. ¿Y cuál es el propósito de tener edificios? De reunirnos. Pues el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Que los ministerios que imparten existen para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que usted llega a sentarse en la iglesia, ¿qué? ¿A que lo qué? Lo perfeccionen para su ministerio. Y si usted tiene un ministerio y usted no lo cumple, son universidades llenas de gente que nunca ejercerá una carrera. Entonces, ¿para qué estamos estudiando? La mayoría de los cristianos no ven el evangelio como es con esa responsabilidad de que Dios te está capacitando para algo. Es más, a algunos ni les interesa ser capacitados. Quieren ejercer sin ser capacitados. Pero es que eso no es el orden que la Biblia dice. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 11, que los ministerios, ahí él mismo algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a fin. ¿Qué es la palabra a fin? O sea, ¿para qué existe? ¿Para qué existe un pastor, un profeta, un apóstol? ¿Para qué existe? Para profetizar. No solamente para eso. El pastor para que me llame, para que me visite, no solamente para eso. Pues es una tarea que se le cumple a los niños primero. Después que usted no es niño, usted no necesita eso.
Usted necesita que lo perfeccionen para el ministerio. Porque hay gente que tiene 20 años en la iglesia y todavía se van de iglesia en iglesia porque es que no me visitan, es que no me llaman, es que nadie me da la mano. Siguen siendo niños. Es que no me bañan, no me atienden. ¿A quién se le hace eso en una casa? A mi esposa le ha ido bien porque yo me baño solo, yo como solo, yo me visto solo. Y Leonor también ya se baña solo. Pero cuando era niña, no lo hacía, la mamá tenía que hacerlo. Yo recuerdo cuando era niño que no me gustaba bañarme la cabeza. Todos los días, mamá, me lavo la cabeza. Oye, si te metiste al baño. Mi hijo se metía al baño y se mojaba y nada más salía mojado. Y no te enjabonaste, le decía a la mamá, pues ven acá para olerte. Salía para el baño, ¿verdad? Si ya te mojaste, ¿por qué no te enjabonas? Y cuando alguien es niño, hay que educarlo, enseñarlo, corregirlo. Y eso puede continuar, pero eso es un proceso. No se corrige al niño igual que se corrige a alguien más maduro, porque debió haber aprendido cosas que ya no son del niño. Tiene 20 años el hijo, 21 la hija, y todavía si la mamá no está, nadie come en la casa. Dios mío, hasta marido hay así, digan gloria a Dios, las esposas. Yo veo el esposo y no ha comido, es que mi mujer no está. Pero ¿cómo es posible que un hombre adulto no pueda hacer una comida? Yo no veo eso posible. ¿Quién tiene la culpa de eso? Una mamá que no enseñó a un hijo. Mire, perdona que se lo diga a la mamá, es una desgracia un hombre adulto que no sepa ni hacerse algo para él mismo. ¿Por qué? Porque la vida no le ha enseñado eso. ¿Quién es la culpable? De la mamá. Yo desde muchacho sabía cocinar, sabía lavar. Bueno, mi esposa dice que no se lavaba porque he hecho la ropa, los colores con cualquiera. No me deja lavar por eso, pero yo sé cocinar, yo sé lavar, que no lo haga todo el tiempo. No es lo mismo, pero ser niño implica no saber hacer las cosas correctamente. Ser adulto, ser maduro representa que usted sea capaz. Tal vez no lo haga profesionalmente, pero que sea capaz al menos de sostenerse por sí mismo. Hay hijos que cuando van a la universidad y tienen que estar lejos de papá y mamá, viven una odisea. Me contaba un pastor amigo en estos días: pastor, cuando yo fui a estudiar a la universidad, me fui a vivir con un amigo que tenía un apartamento que le había alquilado, y eso para él fue lo mejor que le pasó, porque tuvo un mes antes que yo llegara, dice, y ese mes estuvo comiendo Coca-Cola con dulce todos los días. ¿Por qué? No sabía. Oiga, pero yo no sé si la sopa china existe hace años. Al menos con eso usted resuelve algo. Hay gente que es imposible pensarlo, pero nunca dejaron de ser niños. Están en la universidad y eso pasa en lo espiritual. Hay gente que llega a ejercer ministerio con un estado de niñez. Esto que acabamos de leer en Hebreos capítulo 5, versículo 11, que vamos a volverlo a leer. ¿Lo tienen otra vez? Pablo lo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de qué. Pablo, bueno, yo no sé quién escribió Hebreo. Algunos dicen que Pablo, otros que Apolo. Yo no sé realmente quién fue. Pero el que escribió dice: esto es difícil de explicar. ¿Qué es lo difícil de explicar? Mira lo que dice. ¿Qué era lo que era difícil de explicar? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. O sea, yo les hablo y ustedes están como sordos. Predica.
Y cuando tú le haces una pregunta, no sabe. Crean, ya, yo entiendo perfectamente al que escribió Hebreo. Es difícil que tú te desgastes en la vida enseñando y que cuando tú esperas fruto, pareciera que nunca aprendieron ni escucharon nada. Esto es complicado, créame, muy complicado, que cuando tú esperas que alguien haya aprendido todo lo que tú has enseñado, te des cuenta que no aprendió nada. ¿Cómo es posible? Yo he visto gente que han escuchado palabra, y cuando les toca actuar, pareciera que nunca escucharon nada. Cuando les toca tomar una decisión, pareciera que nunca les hubieran dado un consejo, nunca les hubieran hablado de la palabra con claridad. Entonces uno dice, ¿dónde estuvo todo este tiempo que yo enseñé? Pero si yo lo vi sentado ahí. Sí, pero no estaba aquí, era tarde para mí. Usted no ve eso como algo complicado y difícil. Pablo en Filipenses dice, tal vez le parezca incómodo que yo le tenga que hablar de las mismas cosas repetidas veces. ¿Por qué tiene Pablo que repetir de las mismas cosas? Porque la gente tenía un problema. Tarde para oír. Hay algo que a mí me frustra a veces, y se lo digo sinceramente como padre espiritual, que hoy mi esposa lo mencionó en un momento que hablaba, que yo llegue a cualquier nación, que me inviten a predicar y que la gente, wow, y lo escribe y lo disfruta, pastor, nunca había escuchado una palabra así, y que la gente, y que cuando uno predica aquí 1000 veces lo mismo, normal, no pasa nada, la gente lo escuchó como tú hubiera escuchado a Pepito, como a Tres Patines, como hubiera escuchado cualquier cosa, ni mente le puso a lo que recibió. Entonces uno dice, ¿dónde está el oír de la gente? O tal vez se acostumbraron, que para él es normal, y por eso Jesús dijo, creo que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque lo que reciben no le dan el valor correcto, no pueden honrar lo que reciben. Y si tú no puedes honrar lo que recibes, nunca serás partícipe de eso. Tú eres partícipe de lo que tú puedes honrar. Tú vas a recibir lo que tú puedes honrar. Lo que tú no puedes honrar, tú nunca vas a ser partícipe de eso, aunque estés frente a eso. Y eso no se trata de la persona que está aquí, se trata de lo que tú recibes en tu oído. Por eso el apóstol aquí dice, es que es difícil, es un problema esto, hasta explicarlo es difícil, dice, porque son tardos para oír. ¿Qué más dice? Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestro, ¿qué debería ser ya? ¿Por qué él espera que ya fuera maestro? ¿Por qué, Dorali? Ya le había enseñado un montón de veces. Él dice, oye, ya usted debería ser maestro. Mire, yo creo que esta iglesia debería estar llena de maestros. Que uno, pastor, lo invito para tal lado. No, yo no puedo, pero yo le voy a mandar a alguien. Y yo esté tranquilo porque toda esta gente son unos maestros. ¿Cómo es posible, dice, que ustedes deberían ser ya maestros? ¿Por qué él espera que ellos sean maestros? Por lo que él sabe que les dio. Si él no estuviera consciente de todo lo que ha impartido sobre ellos, él no hablaría así. Él diría, no, yo entiendo, todavía apenas estoy empezando a impartirle cosas, ustedes todavía les falta. Pero es difícil cuando ya tú has impartido, y que cuando tú pones a prueba, eso no puede ser posible. ¿Qué es lo que está pasando? Y este fue lo que él estaba viviendo. Mira, muchos ya deberían ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Tenéis necesidad de qué? De que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios
y habéis llegado a ser tales como que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Después de tanto tiempo, ustedes terminaron que tengo que volver a empezar otra vez. Dice, tengo que volver. ¿Qué son los rudimentos? ¿Alguien entiende qué son los rudimentos? Voy a explicar un poquito qué es un rudimento. Yo como músico me toca aprender rudimentos. Mi hijo estudia muchos rudimentos. Como percusionista, él se la pasa todo el día estudiando rudimentos. Mire, cuando yo le digo todo el día, no estoy abusando. Él va en el carro estudiando rudimentos. Está sentado, está comiendo, donde anda, y tiene unos baquetas, unos bolillos de hierro, solo para estudiar rudimentos. ¿Qué es el rudimento? Cosas básicas que si tú no las dominas, no vas a dominar nada de lo que viene adelante. Un ejemplo de un rudimento en una tarea. Vamos a hablar de cocina. Un chef. No está por aquí Nicole, que es chef. Bueno, un rudimento de un chef. ¿Cuál es? Dígame a alguien que se le ocurre. Los rudimentos de un chef, ¿cuáles son? ¿Qué es lo primero que un chef debe aprender? O si no, pongamos otra. Si usted... Un chef debe saber, uno, qué cuchillo se usa para qué tipo de cosas. No todos. Nosotros en la cocina usamos un solo cuchillo para todo. Pero un chef no lo hace. Un chef tiene un cuchillo para picar guiso, un cuchillo para carnes, un cuchillo para panes. Cada cuchillo, cada cosa. Y eso es un rudimento. ¿Por qué es un rudimento? Porque son cosas básicas. Y permítame y dar la claridad de la palabra básico, o permítame reconciliar la palabra básico con usted, porque la palabra básico para mucha gente es, eso es básico, eso no, escúchame, básico es que no puede faltar, es que no puede escasear, tiene que estar ahí, eso es básico que esté. Usted se imagina hacer un arroz con pollo sin pollo. ¿Qué es básico en un arroz con pollo? Pollo, porque si no, no es arroz con pollo. ¿Qué es básico en un arroz con coco? Coco y arroz también. O sea, ¿qué es algo básico? No es poco importante, es que no puede faltar. Dígame los rudimentos de un soldador, Daniel. ¿Qué tiene que aprender un soldador? Puede saber quemar, chispa. Pero los rudimentos, uno tiene que saber medir. Puede soldar, pero si no sabe, hazme una puerta de tal y tal medida. ¿Cómo la haría si no sabe medir bien? Mire, yo trabajo con albañiles a veces, que le hablo en metro y no entiendo, le hablo en pie, no entiendo. ¿Esto es pie o qué? Oye, pero esto es básico, tú no puedes no saber la cinta si tú eres un albañil. Tiene que saber entender la cinta en metros y centímetros y entenderla en pie y pulgadas. Son dos medidas distintas, pero que obligatoriamente te las tienes que saber. Porque cuando te ponen un plano, ¿cómo lo lees si no entiendes la medida? Eso es un rudimento. Son cosas que si tú no las tienes, no puedes operar. Pero no hay albañiles que no se saben bien la cinta. ¿Sí o no? Darina del aire no hay. Sí hay. Existe. Y pareciera, bueno, albañil, pero tú tienes que ir a medir las cosas. Porque si no, te hacen una platada. Mire, el rudimento es algo básico que no puede hacer falta, pero que es un primer paso. Un albañil no todo el tiempo se la puede pasar aprendiendo a medir. Después tiene que aprender algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. Pero lo primero, ¿lo tiene que olvidar? No, es básico y no puede faltar. Mira lo que dice el apóstol, que ustedes debieran ya haber estado avanzados, pero necesitan que yo les vuelva a enseñar los rudimentos, lo básico otra vez.
¿Cuáles son los rudimentos del Evangelio? Es difícil esta pregunta para mucha gente. Si yo pusiera un examen a cristianos viejos, háblame de salvación, háblame de fe, háblame de redención, háblame de justificación. Son rudimentos. ¿Por qué a los cristianos lo descuadernan en la calle alguien con doctrinas? Porque no saben lo básico del Evangelio. No porque yo estoy en sana doctrina. Dime una sana doctrina. ¿Cuál es una doctrina sana? La doctrina sana es la que es doctrina de Cristo, porque si no es de Cristo, no es sana, porque hay gente que le llama sana doctrina a atuendos del cuerpo. Sana doctrina no tiene nada que ver con atuendos del cuerpo. Eso no es sano. Entonces, si tú entiendes mal algo desde los rudimentos, ¿cómo vas a entender? Imagínense que para mí 1 metro es de aquí a aquí, pero para Leonor 1 metro es de aquí a acá. Entonces yo le digo, háganme un marco de 1 metro, pero para ella 1 metro es así y para el otro 1 metro es así. ¿Cómo vamos a terminar de armar esto si cada uno tiene su rudimento personal? No, el Evangelio no es un tema de que cada uno ve sana doctrina lo que considera, porque por eso estamos con 4.000 y tantas religiones en el mundo. Porque a uno se le apareció un ángel, el otro tuvo un sueño, el otro esto, el otro vio, el otro no vio, el otro no está de acuerdo, el otro le parece que la ley es importante, el otro que no es importante. Y entonces, ¿cuál terminó siendo los rudimentos del Evangelio? Bueno, aquí la Biblia lo dice y se lo voy a leer ahora. Pero ¿cuál era el problema que tenía la iglesia? Que debiendo ser maestros no habían crecido. Debiendo de comer ya, había que prepararle tetita, diluirle en la leche, porque se ahogaban, se atoraban. Había que volver a empezar con ellos. ¿Por qué razón hay que volver a empezar cuando ya se pasó por ahí? ¿Por qué razón hay que volver a iniciar algo que ya deberíamos haber dominado todos? ¿Por qué razón? El Evangelio es un camino largo porque es eterno. El crecimiento es un camino impresionantemente emocionante, si usted lo entiende. Si usted no lo entiende, usted se va a frustrar la vida con el Evangelio. El Evangelio es sencillo, totalmente sencillo. ¿Quiénes lo hacen complicado? La gente. ¿Qué es el Evangelio? Jesús le dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, y bauticen y bueno, todo lo demás. Pero ¿qué es Evangelio? Ir, buscar a alguien y enseñarle que porque es suyo. ¿Es complicado eso? No, la gente llega y lo primero que te dicen, si vas a entrar a la iglesia, desde ya te lo digo, me vas botando todo ese hilo sinvergüenza que tienes en tu casa. Así es. Si vas a entrar a la iglesia, desde ya te lo digo, me vas limpiándote esas uñas, te me vas cambiando esa ropa. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pastor, usted está, mire, yo sé que la Biblia dice que usted tiene que vestirse decorosamente, que usted tiene que aprender a vestirse como hijo de Dios, como hijo de luz. Eso es correcto, y eso es justo, y eso habla de los frutos de si has crecido o no. Porque alguien que tiene problemas con su vestimenta es alguien que no ha crecido, ni siquiera ha entendido los rudimentos del Evangelio. Pero esos son frutos. El comportamiento de un cristiano no es algo que se enseña nada más, es un fruto.
voy a repetirlo, es un fruto. Yo no le tengo que pedir a un árbol de mango que dé frutos. ¿Por qué no le tengo que pedir? Porque su naturaleza lo va a llevar a qué? A dar fruto por naturaleza. El cristiano no se le obliga a dar fruto, porque entonces no son frutos. ¿Qué pasaría si usted hace porque le pidieron que hiciera? Eso es un fruto. Eso no es un fruto. Usted está haciendo para que no le digan nada. Cuando es un fruto es cuando tu vida produce eso. No, yo voy a servir para que no me digan nada, porque si no, no sirve. No, el que tiene fruto de servir, sirve porque de su corazón le nace servicio a Dios. Y el que hay que pedirle no lo haga. Mira, hay gente que tiene complicación conmigo, pero pastor, usted debería decir a la gente, yo no debería pedirle nada a nadie que haga en la iglesia ni para mí. Porque si hay que pedirlo, no tiene fruto, es estéril, déjalo lleno de hojas. ¿De qué sirve que Jesús esperara fruto de una higuera si no los tenía? Todo árbol que no da fruto, yo puedo venir y pegárselos, obligarlo a dar fruto. Pero si no lo da, yo no soy quien evalúa eso, es Dios. Entonces los frutos que usted da como hija, como hijo de Dios, demuestra si usted ha crecido o no. Ese es un tema de su naturaleza, de la naturaleza de Cristo en usted. ¿Cuánto usted ha dejado que Cristo lo gobierne? ¿O cuánto usted ha dejado que su naturaleza carnal lo gobierne? ¿Está creciendo o no está creciendo? Hablamos de crecer, porque Jesús crecía para con Dios y para con los hombres. No puede ser que usted crezca para con Dios nada más. Pastores, que usted viera mi vida espiritual como es. No, ojalá yo la viera. Yo quisiera ver los frutos acá. Porque es engaño que usted suponga que usted crece para con Dios y no para con los hombres. Eso es imposible. Por eso Jesucristo enseña, ¿cómo tú dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? No se puede. Si tú de verdad amas a Dios, eso se demuestra acá. Dice que yo amo a Dios pero aborrezco a todo el mundo. ¿Eso cómo es? Eso es un engaño, es mentira. Usted no ama a Dios. Si lo amara, tuviera la capacidad de amar a todos. Entonces, por eso Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres. Entonces, la manera de que usted crezca es algo que Dios lo pesa, pero que los hombres, la gente, también se ve tu crecimiento. Yo le hago una pregunta. Mire, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si a mí alguien me pida eso poco lo pide, pero si usted mismo me dice, pastor, deme una carta de recomendación para llevarlo me voy a mudar, deme una carta de recomendación de cómo yo fui en la iglesia, vida. Le voy a hacer una pregunta. Usted espera que yo mienta. ¿Por qué yo tengo que escribir una carta que yo no recomiendo? Dependiendo de qué. Dependiendo de qué. Del fruto suyo. Si usted sabe que fruto no ha dado, ¿qué yo tendría que escribir en esa carta? ¿Qué escribiría yo? ¿Qué usted piensa? ¿Usted se imagina que usted fue un dolor de cabeza de una empresa y que usted lo vote por ladrón y de usted diga, yo sé, jefe, que me está pidiendo, pero me podría dar una carta de recomendación? Si usted fuera el jefe, ¿qué le diría a ese empleado? Sí, yo te voy a dar una carta de recomendación, ándame a buscarla allá en la DJ. ¿Qué usted puede recomendar de alguien que no da fruto? Las iglesias acostumbran eso, de que si se muda y que dé una carta de recomendación para que otro la reciba. Pero yo no sé si de verdad los pastores escriben la verdad.
en esa carta. Hasta el sol de hoy yo no le he pedido carta de recomendación a nadie. O aquí hay alguien que yo le he pedido una carta cuando digo, ay, pastor, eso es antiético. No, para mí no es antiético. Yo no necesito que nadie me diga para eso tus frutos. Yo te voy a dejar un tiempo y yo los voy a ver. Mientras esos frutos yo no los vea, alguien puede escribir 1000 cartas sobre ti. Quiero ver tus frutos. Es impresionante que la gente quiera que alguien lo vea con frutos que no tiene. ¿Sabe qué es el peor? No sé. ¿Qué es lo peor que le pasa a la gente que la religión no gobierna? Que quieren engañar a otros con una supuesta vida espiritual. Eso sí es algo horrible que se ve en los cristianos. Usted no ha conocido gente que tal vez usted no lo conoce personalmente, o que por primera vez se le presenta así como fulano, mujer de Dios, hombre de Dios, hasta que usted comienza a conocerlo bien. A mí me ha pasado mucho y ya estoy tratando de no caer en esa trampa. Yo soy el pastor, el apóstol, el fulano de tal, el profeta que Dios me usa. Porque, bueno, vamos a ver, yo no sé, tú me dices eso, pero yo no sé. Yo puedo hablar muchas flores de mí, pero usted es el que tiene que conocerme. Usted puede hablar muchas flores de usted, pero si usted se congrega aquí, yo no le tomo en cuenta todo lo que usted diga. ¿Sabe qué yo le tomo en cuenta? Lo que veo en sus frutos. Porque eso habla de ti. Los frutos hablan de ti. Y escúchame, Dios no necesita ver los frutos de nadie. Porque Dios pesa el corazón y el espíritu tuyo antes que de fruto. Ya Dios sabe quién tú eres. ¿Sabe quién necesita los frutos? La gente, los hombres. Por eso, crecer para con Dios no es esperar que algo pase. Dios sabe lo que hay en ti. Crecer para con los hombres se necesitan frutos. Crecer para con Dios es propósito. Quiero ver que tú seas obediente a lo que yo espero. Yo te estoy llamando, yo te hablo cada vez que alguien se para a predicar, te da una palabra, pero yo quiero ver tu obediencia. Eso para Dios es crecer. Para los hombres, fruto. Para Dios, obediencia. Quiero ver qué hacen lo que yo te dije. Todo el tiempo el mismo, lo mismo. Mire, Dios no necesita estarle hablando a usted tanto. ¿O usted piensa que sí? Dios necesita que usted obedezca cada vez que Dios le hable. Porque ¿de qué sirve que Dios le hable y usted no haga nada? Dígame, ¿de qué sirve? De nada. Crecer para con Dios está totalmente conectado con su capacidad de obedecer a Dios, de cumplir el propósito de Dios. No espere sentir o que piense que la gente vea que usted está creciendo cuando realmente no está creciendo. El apóstol dice, debería de comer comida pesada ya. Tengo que prepararle leche, porque se me atora, porque se enoja, porque se lastiman, se hieren, porque estamos tratando de un niño. Se le corrige, se lastima. No sé si lo puedo corregir o no, porque se lastima si lo corrige. ¿Qué tenemos? Tenemos niños. ¿Qué pasa cuando usted tiene, yo lo hablé creo que el domingo, cuando un niño va a la escuela primaria, ¿usted sabe con quién se tratan los problemas de ese niño? ¿Ah? ¿Con quién? Con los padres, por eso se le pide acudiente. Todos los problemas de ese niño se tratan con quién? Con sus padres. Pero cuando usted está en la universidad, que ya es una persona madura, se trata con sus padres. ¿Con quién se trata? Con usted mismo, porque usted ya no tiene, usted tiene que rendir cuenta. Y es lo mismo. La gente que vive en una niñez espiritual,
Usted tiene que tener cuidado. Usted le dice, ¿cómo se lo dice? Porque se hiere, se lastima. Niños. Ministerio, obediencia, propósito, llamado, es madurez. Madurez. Mire, yo le estoy hablando de esto porque de esto me he estado preparando para enseñar en estos días que vienen de la próxima semana. Porque tengo que dar enseñanzas para líderes y pastores en algunas ciudades. Y estoy escribiendo hasta un libro acerca de esto. Y escribiendo algunas experiencias en todo este tiempo que voy aprendiendo. No es que las sé, que voy aprendiendo y sigo aprendiendo. ¿Por qué razón la iglesia no crece? No estoy hablando de cantidad de personas, estoy hablando de madurez. ¿Por qué no llegan a multiplicarse, a cumplir propósitos? ¿Por qué antes de multiplicarse se dañan? ¿Por qué antes de parir un árbol se pudre y se cae? ¿Por qué razón? ¿Por qué no logra dar frutos? ¿Qué es lo que pasa? De gente que pasa de verde a podrido. ¿Sí? ¿A usted se ha comido una fruta que nunca maduró para comérsela? De verde pasó a negro. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted no se ha comido un mango cuando ya empiece a llover? El aguacate, que tú lo agarraste y que espera que se madure. Lo envolviste en periódico, en ceniza, lo metiste bajo el colchón. A mí ya yo no compro aguacate porque de verde los guardo. Cuando me acuerdo, es muy poco el aguacate que yo me acuerdo cuando me lo puedo comer. Se me olvida. Y si no está para comérmelo ya, es un lío porque... Y usted no ha comprado aguacate o cogido un aguacate que lo tiene bonito y que de verde pasó a dañado. ¿Cómo es eso? La vida de muchos cristianos es ese proceso. De verde a dañado. ¿Cómo es eso posible? Porque nunca estuvieron dispuestos. Mira, usted sabe lo único, te lo voy a reciba esta es una relación que quiero que la note. Reciba esto porque lo único que a ti te daña, que no te deja madurar, también la Biblia dice que hace que Dios ni siquiera te escuche, se aleje de ti. Estoy impresionante. Pero Dios, hay una cualidad en los hombres que Dios se separa de ti. Tú oras, Dios ni siquiera. Si te mira desde lejitos, no, pero es que tú eres un hombre que ora, puede orar. Pero Dios desde lejos lo atiende. Ni lo atiende. Lo mira desde lejos. ¿Cuál es esa cualidad? La altivez, el orgullo. Si tú no estás listo para ser instruido, eso no tiene otro nombre que se llama orgullo. El orgulloso pasa de niño ¿a qué? A dañado. De verde a podrido. Del niño a seco o a beber, yo no sé cómo llamarlo, pero eso es una enfermedad del corazón que ni Dios la trata contigo. Yo no sé si usted sabía eso, pero lo único que Dios hace con un orgulloso, ¿sabe qué? Aparte de mirarlo de lejos, lo mira. La Biblia dice que Dios lo humilla. Si tú no te humillas, ¿qué haces? Eso es complicado.
Dile que está al lado tuyo, si tú no te humillas, Dios te va a humillar. ¿Por qué? Porque para Dios, mira, permítame explicarle esto. Usted no se ha dado cuenta que nosotros somos incapaces de lo que Dios... Alguien se ha visto a sí mismo un día de esto. Atiéndame esto. Usted no se ha puesto a evaluarse a usted y usted termina diciendo, ¿cómo tú me vas a usar? Eso es imposible. Yo no veo cualidades que tú puedas tomar de mí como Moisés. Yo no sé hablar. Yo creo que el peorcito de los peores. ¿Cómo Dios? Eso no es una mala noticia, permítame decirlo. Porque la Biblia dice que para esto Dios depositó su gloria, su poder, ¿saben qué? En vasijas de barro, no en vasijas de plata ni de oro, que son las de grande elocuencia o de grande posición. En las de barro Dios depositó su gloria, su poder. ¿Sabe para qué? La Biblia lo dice. Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. El problema es cuando tú supones que estás tan dotado y entonces Dios dice, que aquí la gloria es tuya. Suave que yo te voy a decir. Pasaste del verde a podrido sin madurar. El ministerio conlleva que tú entiendas esto. Porque para eso es la asignación de los ministros, de los pastores, de los apóstoles, de los profetas. Para que usted deje de ser, ¿qué? Bueno, lo dice Efesios 4, versículos 15, 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, movidos por cualquier doctrina y estratagema de hombres. ¿Para qué? Para que ya no sean, ¿qué? Niños. La edificación, el perfeccionamiento del ministerio en ustedes tiene una razón. ¿Cuál es? Que usted no sea niño. Que cuando Dios le hable, usted entienda lo que le está hablando. Que usted crezca. A mí me gustaría que nosotros, cada uno nos hiciéramos una autoevaluación. Yo no sé cuántos recibieron, la pastora creo que les habló nada más, de una, ¿cómo se llama? Una entrevista, sí, pero se llama entrevista, el documento. Hay una entrevista que mi esposa tiene para que lo llenen todos los que están en clase de discipulado de los martes. ¿Y cuál es la intención de eso? Saber que tú piensas, saber que tú sabes. Y entonces para uno decir, bueno, vamos a atacar esto se necesita, porque veo que todos no entienden esto, bueno, vamos a atacar, a educar esto, vamos a corregir esto. Y hay un montón de preguntas. ¿Qué usted piensa? Es una evaluación. ¿Qué usted piensa de la ideología de género? Un ejemplo. Pregúntele a todos los cristianos qué piensan de la ideología de género. El mundo enseña una cosa, bueno, lo que enseñe lo que quiera enseñar, pero no es el problema. ¿Qué piensan ustedes? Eso sí, yo quisiera saber qué piensan ustedes, porque eso me dice con quién estoy hablando. ¿Qué piensan ustedes de los cristianos en la política? Yo quisiera saber. ¿Qué piensa usted de un montón de cosas que ahí está para que usted llene su entrevista? Los que están discipulados los martes, si usted no está viniendo, puede venir los martes. Va a ser evaluado su asistencia, todo eso. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la iglesia es que uno está viendo caras, pero uno no sabe qué la gente piensa realmente. Mire, yo he estado rodeado de gente que yo pensaba que entendía lo que yo hablaba. Y yo una vez los escucho hablando y digo, Dios mío, pero ¿de dónde aprendió eso? ¿Quién se lo enseñó? Cuando Dios habla con Adán y Eva después que pecan, la pregunta de Dios para ellos, ¿sabe cuál fue? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso?
No, es que estoy desnudo. Y Dios le dice, espérate, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Yo nunca te he enseñado que te desnudé, yo nunca te he dicho que te tienes que vestir. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué eso para Dios era importante? Porque era una información que Dios nunca le dio. Entonces, ¿cuál es el dilema del entendimiento que opera en la mente de la gente? De a quien escuches. Porque a quien tú escuches y a quien tú sigas es lo que va a demostrarle a Dios lo que está operando en ti y lo que está pasando en ti. Yo digo, pero ¿y quién te enseñó eso? Yo no te he hablado de eso. Mire, ¿sabes cuánta gente yo he escuchado de aquí que yo digo, ¿y de dónde sacaron eso? Porque aquí yo no lo he enseñado. Yo recuerdo gente aquí que hace años, ya no tengo ninguno de ustedes, pero gente que, pastor, pero es que yo no creo que esto sea así, 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 así. ¿Y de dónde tú sacaste eso? No, porque yo escuché a fulano predicando. Ay, porque eso yo, que yo recuerdo, yo nunca te he enseñado eso. ¿Cómo se perfecciona a alguien que escucha a cualquiera? Yo recuerdo cuando mi hijo un día tenía como 8 años y la maestra 7 años, sí, no sé, ya no recuerdo la edad, pero le estaban enseñando a escribir las letras en mayúscula. Tal vez mi tía Gaby se acordará, porque a nosotros la L nos enseñaban que era así, pero en la escuela ya nos enseñan la L así. Y cuando mi hijo dije L, yo digo, y la maestra dijo que así no se escribe. Dígale a la maestra que sí se escribe así. Yo pude decirle 50,000 veces que así era. ¿Usted sabe qué dice? ¿Qué hace? La maestra lloró, yo no le puedo llevar eso a la maestra porque me va a regañar a mí. Y ella dijo que sí. Yo pude decirle lo que quise, pero digo, mi maestra dijo que así no se escribe. ¿Quién era la maestra? Yo no era la maestra, era ella. Y es que en el lenguaje hoy las letras se escriben diferentes para muchos. Hay algunas que la A dejó de ser A para mucha gente de varias formas. Yo no sé ahora cómo es la letra. Yo hasta en imprenta terminé escribiendo. Pero el dilema es a quién escuchas y honras lo que escuchas. Pues si tú eres tu propio maestro, mañana te vas a enterar de los problemas que tienes. Hoy no. Hoy no. ¿Cuántos albañiles aquí? Daniel, Norby, no sé quién más trabaja? La construcción es algo. El albañil que aprende solito tiene un problema cuando llega a una empresa. Porque tú puedes construirle por ahí a cualquiera, pero cuando llega a una empresa que viene un ingeniero y te evalúa tu trabajo, que llega un arquitecto, que llega un supervisor con una, ¿cómo se llama esa de aluminio que llegan poniendo una regla de aluminio y meten $1 por detrás así, ¿eh? Y te revisan el remedio, te revisan el bloqueo y que te ponen los niveles láser ahora, y que viene el arquitecto y le dice, te pone un tachón así y le dice a tu capataz, esa pared yo no la quiero ver mañana, que la derriben y que la vuelvan a hacer. ¿Tú sabes cómo queda el albañil que construyó eso? Adentro de decir, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, pero agarra una rabiecita, agarra una incomodidad. ¿Por qué agarra una incomodidad? Porque le evaluaron mal su trabajo. Pero cuando estaba construyendo, ¿tú sabes qué decía? Vamos a hacer todo rápido porque aquí lo que hay es producir, y además yo no voy a vivir aquí. Aquí cuando esto termine ya yo no estoy aquí. Yo los escucho hablando así. Pero cuando vienen y te dicen, derríbenme esto, yo no los escucho hablando así. Yo los escucho con la cabeza abajo, los veo con la cabeza abajo, diciendo, sí, pero me van a pagar mi día. No, te dijeron que ni siquiera te van a pagar el día por levantarlo, porque
tu culpa haberlo hecho mal. Ese es el fin de los que no fueron instruidos, de los que no son perfeccionados. ¿Para qué la gente va a la escuela? Mire, usted sabe la cantidad de cosas que a mí se me olvidan de la escuela. A mí me ponen a hacer eso y que la regla de 3, ya no me acuerdo bien, si no él le tiene que ayudar. Ponen a hacer un montón de cosas de la escuela y es probable que se me hayan olvidado. Pero cuando tú estudias una carrera y sales de ahí a trabajar esa carrera, ¿se te olvida algo? No, ¿por qué se te va a olvidar? Si estás trabajando de lo que estabas aprendiendo. Lo que pasa es que en nuestra educación nos enseñan de lo que se les ocurra, menos de lo que necesitamos. Todo lo que nosotros aprendemos debería de ser de utilidad en el futuro. Hoy en Panamá hay un montón de puertas de empleo que ni siquiera hay carreras aquí en Panamá. Esto es una desgracia, créanme. Hay países, cuando tú vas, miras las carreras de la universidad, hay carreras que aquí en Panamá están las oportunidades de trabajo, pero en la universidad no existe la carrera. ¿Usted sabe quién la tiene que venir a tomar? La gente de otras naciones que estudiaron allá. Porque aquí ni siquiera en la carrera existe. Porque una carrera universitaria se hace o se establece por la necesidad de un mercado. Ese es lo mismo que hace Dios. Dios sabe lo que necesita su reino y así mismo va capacitando a cada uno de ustedes para lo que el reino necesita. Pero usted no te obedece o no obedece. Póngase de pie, por favor. Instrucción, revelación y alineamiento. Pastor Josué Chen, impartiendo vida a las naciones.